continuamos con el tema, ¿por qué debemos orar por los enfermos? Hace dos domingos atrás nos quedamos en el tema de ¿por qué debemos orar por los enfermos? Hablamos acerca de la sanidad divina, vimos un poco en un overview sobre la sanidad en el Antiguo Testamento, la sanidad en el Nuevo Testamento, y sobre todo mi corazón es ver que seamos una iglesia en que todos podamos orar por los enfermos. Para algunos de nosotros esto va a significar qué es lo que creo acerca del Dios en que creemos. Esto va a desafiar tu teología para algunos, para otros va a ser, no hay nada que lo desafíe, simplemente dice, esto es lo que la Biblia dice y esto es lo que voy a hacer, o esto es lo que ya he hecho. Para otros quizá va a ser un desafío porque va a decir, ¿podemos orar por los enfermos? ¿Es la voluntad de Dios que yo esté enfermo? Mientras que no voy a hacer un estudio sumamente profundo, pero lo que quiero es que el Espíritu Santo pueda inspirarte a ti y a mí y a esta iglesia a entender que no estoy tratando de defender una posición, simplemente estoy tratando de poner y enseñar algo que es normal y debería ser normal en el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Mateo 18 dice, Mateo 18, Jesús está enviando a sus discípulos, a los 12, y les dice esto: sanen enfermos, limpian leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. Vamos a orar. Padre, esta mañana queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos hables a través de estas enseñanzas, de estas palabras. Gracias, Señor, porque tú eres sanador. Tú, Jesús, viniste a la tierra, es lo que hiciste, y les dijiste a tus discípulos y a los seguidores que podamos hacer lo mismo. Esta mañana queremos creer que lo podemos hacer no por nosotros mismos, sino porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Efesios dice que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, ¿dónde vive ahora? En nosotros. Y Él puede vivificar nuestros cuerpos también. Amén. Nos quedamos la vez pasada vimos el ministerio de Jesús. Hoy día vamos a continuar la parte de sanidad divina. En la Biblia, la sanidad divina, sobre todo en el Nuevo Testamento, implica esto: perdón de pecados. Esto es lo que, cuando hablamos de sanidad divina, no solamente hablamos de sanidad física, sino que incluye esto: perdón de pecados, la restauración de la salud, o sea, sanidad de la enfermedad, el rompimiento de estructuras de pobreza y opresión social, la liberación del poder y la influencia demoníaca, y en algunos casos, la resurrección de muertos. Voy a repetir esto. Cuando hablamos de sanidad divina, la Biblia muestra sanidad divina en el Nuevo Testamento sobre todo, habla de estos elementos. No solo habla de la sanidad física, sino que incluye el perdón de pecados. La obra de Cristo en la cruz incluye esto. Amén. La restauración de la salud, la sanidad de enfermedad, el rompimiento de estructuras de pobreza y la opresión social, la liberación del poder e influencia demoníaca y la resurrección de muertos. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 4 por un momento. Lucas capítulo 4.
Jesús está en Nazaret y vamos al versículo 17 hasta el 19, dice: se le dio el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el texto que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. ¿Están conmigo? Vamos a regresar a Isaías 61, que es de donde sale esta declaración o mission statement que Jesús le dan a leer el momento que él empieza su ministerio, y él lo lee de lo que nosotros ahora tenemos, Isaías capítulo 61. Yo lo leí hasta el verso 2. Jesús lo lee hasta lo que sería el verso 2. Y yo voy a seguir leyendo de Isaías 61 el verso 3 y 4. Dice, ¿están todos conmigo? Amén. ¿Tienen expectativa? ¿Tienen expectativa de que Dios va a hacer algo? ¿Puede hacer algo? Amén. Ok. Excelente. Dice, verso 3: para esto me ha ungido el Señor. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, para alegrar a los afligidos de Sión, a ponerles una diadema en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de tristeza, una diadema en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de tristeza, un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Y serán llamados robles de justicia, plantados por el Señor para gloria suya. Tú eres un roble de justicia. Digo conmigo, yo soy roble de justicia. Si cada uno de nosotros somos un árbol de roble de justicia, ¿se imaginan qué es? Que somos como un grupo de creyentes e hijos de Dios. ¿Qué seríamos? Un bosque. Un bosque. Ajá. Ustedes se dan cuenta que en un bosque, en un árbol, en un solo árbol, en el hábitat normal de un solo árbol, en una ciudad como Lima, que es desértica, pero que todavía tiene sus áreas verdes, pero un solo árbol, o una planta o un árbol en la ciudad, ustedes se dan cuenta la cantidad de animalitos que viven allí. ¿Alguna vez han visto eso? Sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque donde hay un árbol hay vida. ¿Ok? Quiero que entiendan esto, porque esto es profético para la iglesia. Un árbol trae vida. ¿Se imaginan un bosque? 2 árboles comienzan a cambiar el ecosistema de una ciudad. 3 árboles, 4 árboles, 5 árboles, 6 árboles, 7 árboles, 8 árboles, 10, 100, cientos y cientos de árboles comienzan a cambiar el ecosistema de una ciudad. Esta ciudad ha sido plantada en un desierto. Lima es un desierto, es en la costa. Pero el Señor nos ha puesto a nosotros en este lugar para ser árboles plantados, como junto a corrientes de agua, dice, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y somos árboles de justicia. Por eso cada uno de ustedes es importante en el reino. Y miren lo que dice luego: plantados por el Señor para gloria suya. Dígame, escuchen, ¿no? Tú has sido plantado por el Señor. Amén. Cuando Dios envió a ese hermanito o esa hermanita a tocarte la puerta
o se acercó alguien a ti, o te habló de Jesús, o fue tu papá, o fue tu mamá, o fue tu abuelita, o fue el vecino, o fue la televisión, y escuchaste la invitación, la voz del Señor a través de esto, y el día que tú entregaste tu vida al Señor y decidiste seguirle, quiero decirte que fue el mismo Dios que usó a esta persona, a esta cosa para plantarte. Tú eres un árbol plantado por el Señor. Y tu nombre es roble de justicia. Amén. Y un roble de justicia, un árbol bien plantado y saludable, es un árbol en que toda la gente que tiene vida quiere estar. Y la gente que le falta vida y los animalitos que quieren vida se juntan a un ecosistema donde hay vida, donde corre el agua, donde viene, donde está algo fresco, allí va a atraer. Y eso va a atraer a los más moribundos, va a atraer a la escoria, va a atraer a aquellos que nadie quiere. Pero eso es el poder del Evangelio. Y la sanidad divina, yo creo, permítanme decirles, pertenece a este paquete, si quieren, acerca del reino de Dios, del poder del Evangelio. Dice ahí, las ruinas antiguas, verso 4, serán reconstruidas, los asolamientos de antaño serán levantados, las ciudades en ruinas serán reparadas, junto con los escombros de tiempos pasados. ¿De qué está hablando el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo? Está hablando acerca de un tema que tú y yo sabemos. Se llama la restauración, se llama la reconciliación. El apóstol Pablo habla acerca de esto. En Corintios dice que hemos sido reconciliados por medio de Cristo ahora con Dios. ¿Amén? Diga amigo, hemos sido reconciliados. Y ahora nosotros somos parte, we partner with the Holy Spirit, we partner with God to bring reconciliation. Nosotros participamos con el Espíritu Santo para participar en el ministerio de la reconciliación. Por eso dice, ustedes, en otra versión, Reina Valera 60, para los que aman la del 60, o la King James, en la versión en inglés, dice, y ustedes serán llamados reparadores de puertas, de muros, constructores de ciudades. Si no me equivoco, y corríjame, David o Zoila, en Hechos capítulo 6 está Felipe. ¿Cuántos se acuerdan de Felipe? 6 y 7. Felipe, ¿cuántos se acuerdan? 6 lo eligen como uno de los ayudantes, los servidores de mesas. En el 7 sale Esteban. En el 8, Felipe está saliendo de Jerusalén y llega a Samaria. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Okay? Estoy hablando de sanidad. I'm talking about healing. Y dice que Felipe llegó a Samaria y comenzó a predicar el Evangelio. Y cuando él empezó a predicar el Evangelio, no solamente era puro floro, sino que comenzó a orar por los enfermos. Y dice que espíritus demoníacos salían de la gente. Y dice que muchos fueron sanados y sucedían señales y milagros en la ciudad de Samaria. Y el capítulo 8 termina así, y la ciudad, diga conmigo, y la ciudad se llenó de gozo. ¿Por qué? Porque tú eres un constructor de ciudades. Dice, verso 6, y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor y ministros de nuestro Dios. Diga conmigo, yo soy un sacerdote. Yo soy un sacerdote. Yo soy un ministro de Dios. Yo soy un ministro de Dios. Todos ustedes son sacerdotes. Todos ustedes son ministros. No es solo un grupo de líderes que son los sacerdotes y los ministros. Todos. Cada hombre, mujer, niño, joven, anciano, lavado por la sangre de Cristo,
discípulo de Cristo es un sacerdote y un ministro de Dios. Y una de las misiones, trabajos de un sacerdote es el de interceder. Amén. Era el de interceder. En el Antiguo Testamento era quien intercedía por el pueblo. Y en cierto modo ustedes y yo todavía tenemos ese trabajo. Somos intercesores del pueblo. Cuando un leproso en el Antiguo y luego en el tiempo de Jesús era sanado, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? ¿A quién tenía que ir y presentarse? Al sacerdote. Y tenía que ofrecer un sacrificio, un holocausto, una ofrenda. ¿Y quién oficiaba esto? El sacerdote. Esta ciudad, amigos y amigas, está llena, voy a hablar en términos entre comillas, de gente enferma, de gente leprosa. Que Jesús les está diciendo, anda y preséntate al sacerdote. Está diciendo, anda y busca al sacerdote. Y es hora de que la iglesia entienda que ese anda y busca al sacerdote para que veas la sanidad y la salvación. No está hablando solo de los pastores y de los líderes y de los apóstoles y de los profetas. Está hablando de ti y está hablando de mí. ¿Están conmigo? No está hablando del clero, está hablando del sacerdocio de todos nosotros. Le dijo, anda y preséntate al sacerdote. Hoy tú eres un reparador de ciudades, un reconstructor, tú eres un ministro, un sacerdote. Alguien está cerca a ti que quiere presentarse y decir, Jesús me ha mandado. ¿Qué debo hacer? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Cuando sigamos enseñando sobre la sanidad, y sí, quizá no hemos visto, no vemos milagros, sanidades todo el tiempo, pero es mi corazón verlos otra vez y empezar a ver más. Y cuando tú empiezas a tener esa hambre de ver eso, de ver el reino de los cielos, Jesús dijo, yo echo demonios. Ustedes saben que el reino de los cielos ha venido aquí porque estoy echando demonios por el dedo de Dios. En un momento más vamos a ver qué dice la palabra acerca de eso. ¿Para qué vino Jesús? ¿Estás listo? ¿Están listos? Mi corazón es inspirarlos a que no solo es uno, no es dos personas, no es el que está sano, no es el que es perfecto. Es el que está disponible y cree la voz de Dios. El que dice, aquí estoy, Señor. Isaías capítulo 6. El Señor le habla a Isaías, se presenta en una gran teofanía. Y Isaías ve al Señor sentado en el trono y ve una cosa alucinante. Y tiene una experiencia de adoración tremenda. Pero escúchenme bien, la adoración sin cambio no es verdadera adoración. La adoración sin obediencia se queda en el camino. Tú y yo podemos adorar, podemos diezmar, podemos venir, podemos hacer las manos, pero si no obedecemos, si no escuchamos lo que la voz del Espíritu Santo está diciendo a la iglesia en este tiempo, vamos a perder aquello por el cual, el propósito por el cual hemos sido llamados a nuestra vida. Y Dios dijo, ¿a quién voy a enviar? ¿Se acuerdan? ¿A quién voy a enviar? E Isaías dijo, aquí estoy, envíame a mí. Esta mañana quiero decir, el Señor te está diciendo, ¿a quién voy a enviar? Señor, envía a David. Él se va a Colca esta tarde. A él úsalo. Yo doy mi ofrenda para que lo haga. Yo oro por él. No, el Señor te está diciendo, yo quiero usarte a ti. Mientras que David puede llegar a Colca, David no puede llegar donde tú llegas. Ni yo.
tu sí. Porque eres un ministro y un sacerdote de Dios. Voy a regresar a esto. Esto es lo que incluye la sanidad divina: perdón de pecados, restauración de la salud, rompimiento de estructuras de pobreza y opresión social, liberación del poder e influencia demoníaca, resurrección de muertos. En el Nuevo Testamento hay una palabra que en griego que se usa para sanidad física, y es la palabra iomai. Y esta palabra aparece 22 veces como sanidad física. Sanidad física. Y 5 veces esta misma palabra aparece como sanidad interior. Entonces, cuando hablamos de sanidad divina, no solamente estamos hablando del cuerpo, estamos hablando de sanidad emocional, sanidad interior. ¿Amén? ¿Se entiende eso? ¿Ok? Entonces, esta palabra aparece 5 veces como sanidad interior y como sanidad física, como 22 veces el griego iomai. Les doy dos pasajes: Mateo 15:28 y Mateo 13:15. Para sanidad física, uno de ellos es Mateo 15:28, y para sanidad interior, Mateo 13:15. Otra palabra que varios de ustedes están familiarizados es la palabra sozo. ¿Han escuchado sozo? Sozo. Esta palabra significa hacer sano a alguien, traer a la vida. Y aparece 16 veces en el Nuevo Testamento. 16 veces. Y uno de los pasajes es Marcos 3:4. Amén. Marcos 3:4. La sanidad muestra son señales de la presencia y el poder del reino de Dios. Okay. Next. Ven ahí, la sanidad, cuando Jesús vino y habitó entre nosotros, cuando empezó su ministerio en Nazaret, el día que leyó Isaías 61, cuando dio su misión, declaró su misión, empezó, dice, y fue y comenzó a predicar el evangelio del reino. Y él dijo: arrepiéntanse, que el reino de Dios ha llegado. Amén. ¿Cuánto les gusta esa parte? Esa parte es primordial, importante. Nunca hay que olvidarle como iglesia. Arrepentíos, porque el reino de Dios ha llegado. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Si el evangelio pierde la palabra arrepentimiento, pierde su esencia. ¿Ok? Solamente se queda en un conjunto de normas que dice: todo te va a ir bien, todo esto está bien, Dios te va a sanar, te va a hacer esto, vas a ir al cielo. Pero es el arrepentimiento que rompe las cadenas de la esclavitud del pecado. ¿Amén? Tú necesitas arrepentimiento, yo necesito arrepentimiento. Amén. Pero Jesús no solamente predicó el evangelio del reino, también, ¿se acuerdan qué hizo? Demostró. Jesús expuso, predicaba, enseñaba, pero también vino con demostraciones del poder de aquella teoría que él hablaba. Cuando hablo de teoría, no estoy hablando de algo por ser probado, sino de lo que él enseñaba. Él traía la demostración de lo que era el reino de Dios. Y esa demostración del reino de Dios venían en señales y milagros. Estas señales, milagros de sanidades eran una señal y siguen siendo una señal de la presencia del reino de Dios y del poder del reino de Dios. ¿Se entiende eso? Ok. En el Nuevo Testamento, la minoría de enfermedades era el resultado directo de un pecado frecuente de un individuo. Habíamos dicho que en el Antiguo Testamento la enfermedad generalmente significaba
que el pecado, y sobre todo de una nación o de un grupo de gente. Israel tenía un pacto con Dios. Cuando Israel no cumplía su parte del pacto, enfermedad y males venían sobre Israel. En general, cuando hablamos de enfermedad en el Antiguo Testamento, hablamos a nivel de ciudades, a nivel de grupo. Y tenía que ver, por eso que cuando los discípulos ven a este ciego de nacimiento, le preguntan a Jesús, porque eso era lo que Dios era, lo que creían, y es cierto, y le dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque la idea general en el antiguo pacto era que la enfermedad era producto del pecado. Amén. En el Nuevo Testamento se ven más casos en que la enfermedad ya no es el resultado directo de un pecado del enfermo. Sabemos que la enfermedad y el sufrimiento tienen su origen en el pecado y en Satanás. Amén. Si alguien cree que la maldad o la enfermedad y el sufrimiento tienen su origen en Dios, le sugiero que revise su teología. ¿Ok? Repito, si alguien cree que el origen de la maldad o del pecado o de la enfermedad viene de Dios, le sugiero que revise su teología. El origen de la enfermedad, del sufrimiento, del pecado, de la muerte es Dios. El diablo. Sin embargo, en la práctica a veces dudamos. ¿Sí o no? Les dejo esto para que piensen. En el Nuevo Testamento vamos a ver más casos de individuos siendo sanados cuya enfermedad, cuyo origen de su enfermedad no ha sido necesariamente el pecado, sino el ataque del diablo. Tercero, la enfermedad puede ser causada por nuestro practicar el pecado. No todas las enfermedades son causadas por este pecado. En el Nuevo Testamento vamos a ver que sí hay enfermedades causadas por el pecado, pero vamos a ver con más regularidad ejemplos de enfermedades que son productos del ataque de Satanás. En el Nuevo Testamento se van a dar cuenta que Satanás y su trabajo y su manera de operar son más explícitos, se ve más. En el Antiguo Testamento no lo van a encontrar tanto, está allí, está detrás de bambalinas, pero en el Nuevo Testamento encuentras así: Jesús es bautizado y es llevado por el Espíritu Santo al desierto, ¿y con quién se encuentra? Con Satanás, ¿no? Jesús entra a la sinagoga el primer día, en el Shabbat, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo primero que sale? Le sale un hombre endemoniado, un espíritu con espíritu inmundo. ¿Se acuerdan? ¿Dónde va? El reino de la oscuridad comienza a manifestarse. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, ha empezado, ha traído el reino a la tierra. Amén. Muchas enfermedades son causadas Muchas enfermedades son causadas por Satanás. Juan 9:3, ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? Dice, ¿quién pecó? ¿Este o su padre? Dice, ninguno de los dos, sino que esto es para la gloria de Dios. Algunos interpretan esto como que porque dice eso, el origen es de Dios. No. Permítanme sugerirles que Romanos 8:28, si no me equivoco, porque a todos los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Génesis capítulo
40 y tantos. José le dice a sus hermanos: lo que ustedes planificaron para mi maldad, para mi destrucción, Dios lo tornó en bendición. El día que ustedes y yo decidimos seguir a Cristo, entramos a una batalla espiritual. Ese mismo día, si antes no te dabas cuenta, ahora te das cuenta que has entrado en una batalla espiritual, que estás allí, que el enemigo no va a querer que busques a Dios, que encuentres el propósito de Dios en tu vida, que compartas tu fe, no va a querer. Y la manera como el enemigo lo hace es a través de ataques, a través de la tentación, a través de enfermedades, a través de cosas que él se opone. La palabra Satanás significa el adversario. Él es el acusador de los hermanos. Él es el que 24 horas del día, 7 veces a la semana está acusándonos. ¿Cuántos sabían eso? Él está acusándonos todo el tiempo. Mientras que en el cielo, 24 horas, 7 veces a la semana, hay adoración a Dios, este otro desgraciado está acusándonos todo el tiempo. Adoración, acusación. Juan dice que tenemos abogado. ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo. Dice que está a la diestra del Padre y Él aboga por ti. ¿Por qué? Porque este desgraciado te acusa. Te acusa. No quiere que adores a Dios. No quiere. Te acusa. Y la acusación trae vergüenza y culpa. Porque cuando tú pecas, porque ya no practicamos el pecado. ¿Cuántos dan gracias a Dios que ya no practicamos el pecado? La Biblia dice que ya no practicamos el pecado, porque ahora hemos muerto a nuestra vieja naturaleza. Romanos capítulo 4, 5, 6, 7 y 8. Amén. Y cuando Romanos 7 dice, citando a Pablo, que lo que él no quería hacer, él hace, y lo que él, etcétera, etcétera, dice, ay de mí, quiero recordarles que ese capítulo no está hablando de su nueva posición como hijo y seguidor de Cristo. Está hablando, está haciendo un recordatorio de cómo era él cuando él estaba bajo la ley. Quiero recordárselos, porque muchas veces usamos el capítulo 7 para decir, sí, todavía la vieja naturaleza está en nosotros. 52 veces dice que estamos muertos al pecado. La Biblia dice que la carne es débil, eso es cierto. Pero, ¿cuántos van al gimnasio? ¿Cuántos han ido al gimnasio? ¿Cuántos van? You go to the gym, ¿saben lo que estoy hablando? Yo empiezo con 2 kilos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mi músculo es, digo amigo, mi músculo es débil. Pero si en un año adelante todavía sigo cargando 2 kilos y en realidad en serio quiero desarrollar músculo, mi amigo Juan Carlos, que es físico-culturista, me diría, no te pases pedeles. Ha pasado un año y todavía no puedes subir a 5 kilos. Pero ¿cuántos saben que la tensión crea músculo? La carne es débil, pero nos ha sido dado el Espíritu Santo, nos ha sido dado las herramientas, la palabra, el nombre de Cristo, la sangre de Jesús, una serie de cosas que son herramientas. ¿Para qué? ¿Para dejarnos ahí a un lado y seguir avanzando? No, para que nuestra fe, nuestro músculo crezca. El orar por los enfermos, el hablar a Cristo, de visitar a los presos en la cárcel, ir a los hospitales, ir acá, compartir algo, todo eso hace músculo. ¿Por qué? Porque es difícil. Porque oras por alguien y no se sana. Porque quieres orar por alguien y tú mismo estás enfermo y dices, ¿cómo voy a orar por alguien si yo mismo estoy enfermo? ¿Con qué autoridad? La Biblia dice que pongamos la mano sobre los enfermos
no describe si tú estás o no estás. Orar por los enfermos y meterse a este ministerio de sanidad es un sufrimiento. ¿Cuántos saben que es un sufrimiento? Es un sufrimiento. Porque cada vez que oras y sanan, a veces la gente dice, o sea, la gente piensa, si Dios me sana, entonces le estoy quitando de la voluntad de Dios, porque de repente Dios quiere que esa persona crezca a través de esa enfermedad. Repito, que toda enfermedad es una prueba, por supuesto, y aún Dios usa eso para nuestro crecimiento, ese músculo, pero no nos llama a ser pasivos acerca de las cosas que son del enemigo. Nos llama a participar con él y orar por los enfermos. Y es un sufrimiento. La gente cree que ya se sanó y ahí acaba todo. No, significa que estás sano, significa que tienes que orar por alguien más. Significa los ataques del enemigo, porque vas a orar si tú estás enfermo. Pero ahí está. Ups. La regla en el Nuevo Testamento es que los justos sufren la mayor parte de los ataques del diablo registrados. Repito, la regla en el Nuevo Testamento es que los justos sufren la mayor parte de los ataques del diablo registrados. ¿Por qué oramos entonces por los enfermos? Quiero darles 5 razones por las que Dios sana. Primera de Juan 3:8. Si alguien lo puede buscar, Primera de Juan 3:8. ¿Están conmigo? ¿Están despiertos? Sí, ok. Primera de Juan 3:8. Si lo tienen, léalo por favor en voz audible, en voz de trompeta. ¿Sí? No se peleen, ¿eh? El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Ok, ¿para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. Repito, ¿para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué vino el Hijo de Dios? Hechos capítulo 10, 38, lo leo yo. Hechos 10, 38. Este mensaje, este es Pedro, ¿ok? Pedro está hablando a los gentiles, a Cornelio y su familia, y le está narrando desde el Antiguo Testamento, está haciendo una cuestión cronológica y cómo llega a Jesús, y le está explicando quién es Jesús, para qué vino Jesús. Dice, este mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y que él, Jesús, anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué es lo que hizo Jesús aquí en la tierra? Anduvo haciendo el bien. ¿Tenemos que hacer el bien nosotros? Creo que sería correcto hacerlo. Y dice, y anduvo sanando a todos los que estaban, ¿qué dice? Oprimidos por el diablo. Es interesante ver que cuando habla de sanidad, está diciendo a toda sanidad, sanando ¿a quién? A los que Dios había enfermado, para que cuando Jesús venga, diga, wow, esto se ve bien.
Jesús fue llamado, vino para sanar a aquellos que el diablo oprimía. ¿Amén? ¿Se entiende? ¿Ok? Jesús vino a la tierra para deshacer las obras del diablo. ¿Por qué 5 razones por las que Dios sana? Porque Él vino a hacer eso. ¿Cuántos saben que esa obra todavía no acaba? ¿O ya acabó? No, hasta el día de Jesucristo, hasta el día que Cristo venga, Él lo ha encargado a su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Los sacerdotes y los ministros. ¿Ok? Son más importantes que cualquier ministro de Estado, que cualquier líder religioso. Tú eres un sacerdote, eres un ministro. Amén. 2. ¿Por qué Dios sana? 2. Para autenticar o confirmar su mensaje y al mensaje del Evangelio. Mateo 11, 1 al 6. Mateo 11. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otras ciudades. Juan, que estaba en la cárcel, se enteró de los hechos de Cristo y envió a 2 de sus discípulos para que le preguntasen. Este pasaje es alucinante. Con esto se puede enrayar todo un día. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Ese es otro sermón. Juan está en la cárcel, probablemente desanimado por lo que escucha, porque sabe que está en la cárcel y Jesús está libre. Él lo había presentado a Jesús como el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo había bautizado. Él era su primo. ¿Ok? Juan termina en la cárcel por Herodes y Jesús sale a la cancha y empieza su ministerio. Pero mientras Jesús está ahí, corren las bolas, corren la información de que Jesús era un glotón y un bebedor. ¿Se acuerdan? Porque paraba en su tiempo sentado en reuniones con gente de mala reputación. Y decían que Jesús era un borracho y un glotón. Juan el Bautista, que solo comía miel de abeja o miel silvestre y langostas del desierto y se vestía bien fashion, bien hip, se ofendió. Si leen todo el pasaje, dice, y bienaventurado aquel que no se ofende o que no tropieza por esto. Y manda a sus discípulos decir, compadre, ¿es este o no es este? Y miren lo que contesta Jesús. Jesús no le dice, hey Juan, te voy a sacar de la cárcel ahora mismo. Y ese es uno de los misterios que ni yo no entiendo. Porque Jesús no sacó de la cárcel a Juan. Sin embargo, Juan sabe, yo sé, sabe que Dios es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Aunque no se sienta. Y dijo, Jesús le respondió, vuelvan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Para confirmar que Jesús era el Mesías y confirmar su mensaje, Jesús no le dijo a Juan, no le dio una explicación de la Torá. Sin embargo, usó una profecía del libro de Isaías, de la Torá, de la ley y los profetas,
pero no le dio una explicación doctrinal grecorromana. A más B más C es igual a esto. A cuadrado más B cuadrado. No. Le dijo, dile a Juan que los ciegos ven, los leprosos son limpiados, los cojos caminan, los muertos son resucitados y buenas noticias son predicadas a los pobres. ¿Se dan cuenta? Lo que él predicó era la autenticación. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué? Por la que Dios sana. ¿Sí? Porque cuando tú te extiendes como el brazo de Dios, como el sacerdote, como el ministro de Dios, la gente va a ver el amor de Cristo transmitido a través de ti. Es una de las maneras. Pónganse de pie, por favor. 3. Para glorificar a sí mismo y a su Hijo. Dios sana porque Él se glorifica a través de eso. Porque Dios se glorifica así y glorifica a su Hijo. Lucas 5, 25 y 26, Lucas 7, 11 y 16, Juan 11 y 4, Hechos 3, 12 y 13. En todos estos milagros y sanidades, es Dios que se glorifica, no somos nosotros, es Dios. Amén. 4. La sanidad y milagros, aparece. La sanidad y milagros abren puertas para evangelizar. Amén. ¿Cuántos saben eso? Es más fácil orar por alguien, Dios lo sana y esa persona va a decir, wow. Como les he contado varias veces, nos pasó en la punta. Oramos por este chico, Dios nos mostró que tenía un golpe, una lesión en su pierna. El Señor nos lo mostró, oramos por él, Dios lo sanó. Regresamos la siguiente semana, el chico estaba ahí con su mamá. Ore por mi mamá. Y eso dio origen a un estudio bíblico en su casa. Más que palabras, cuando vieron el poder de Dios, pudieron entregar sus vidas a Él. Y lo ven en varios ejemplos. Juan 20, 30, 31, Hechos 4, 29, 31, Hechos 9, 32, 35 y 5. ¿Por qué Dios sana? Porque su nombre es: yo soy Jehová, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Porque es su naturaleza. Él es misericordioso, Él es compasivo. Aun cuando pases por el valle de la sombra y de la muerte, eso no cambia su naturaleza. Aun cuando mi padre murió de cáncer y oramos por él y no sanó, eso no cambia la naturaleza de mi Dios. Él sigue sanando. ¿Me dejo entender? Mucha gente que ya no cree en sanidad es justamente porque estaba orando por alguien que amaba, y al no suceder, al no ver la sanidad, simplemente cerró su corazón a no creer. Y Dios los ama igual. El amor de Dios no va a cambiar porque tú dices, no, yo no creo, no haga o no sanes. Dios te ama igual. Perdone que use esta frase, pero se le cae la baba por ti. Sofonías 3:17. Él calla de amor sobre ti. Su naturaleza no cambia. Iglesia, permítanme decirles esto. No equiparemos nuestra experiencia con lo que
la verdad con la verdad de la palabra de Dios. Cuando oramos por los enfermos, no estamos tratando de cambiar la mano de Dios. Porque finalmente Dios es Dios y Él es soberano. Quiero que entiendan, Él es soberano. Pero en ningún momento Dios nos llama a ser pasivos acerca de la enfermedad. ¿Me dejo entender? Cuando oramos por los enfermos, no estamos ordenándole a Dios que haga algo que Él no quiere hacer. Cuando Dios le llamó a Jonás y le dijo: Jonás, quiero que vayas a Nínive, esta ciudad de 40,000, o 140,000, o 120,000, no sé, y quiero que vayas y prediques el arrepentimiento. Ya todos saben la historia, se fue. En la segunda oportunidad, Jonás llega, pasa por la ciudad y predica. Y dice que desde el rey hasta el mendigo se arrepintieron. ¿Y qué pasó? Y toda la ciudad fue perdonada. Dios iba a destruir esta ciudad. Le envió a alguien que no quiso. Y a veces yo me veo así, porque digo, esta persona no merece la sanidad. Esta persona no merece el perdón de Dios. Pero Dios mandó a su único hijo para que muera por él o por ella. Por el que está en la cárcel o por el que está en gobierno. Por el corrupto y el no corrupto. Por él ha muerto Jesús. Y a veces, como Jonás, esperamos que no se sane. ¿Y qué pasa cuando se sana el corrupto? Jesús dice: bienaventurado el que no tropieza por causa de mi nombre. Cuando oramos por sanidad, no estamos cambiando. Nos llama a participar, a no ser pasivos, sino que ver a la gente con los ojos de compasión. Dice que Jesús vio a la multitud y los vio y tuvo compasión de ellas porque los vio como ovejas sin pastor. ¿Cómo ves a la gente? Orar por los enfermos no es para que tú tengas o yo me haga de un hombre, que nuestra iglesia se haga de un hombre. Orar por alguien que está sufriendo es simplemente pedir los ojos de Cristo, de Jesús, por los que sufren. Salmo 116 dice que cuando muere un santo, cuando muere una persona, al Señor le conmueve su corazón. Cuando Lázaro murió, Jesús dice, se conmovió. Esa palabra lloró, se conmovió, significa que tuvo hasta espasmos. No pudo controlar su tristeza y su dolor. Quiero que entiendan, en ningún momento Dios ve, estás enfermo, aprende pues, crece espiritualmente. No, Él se duele contigo. Si estás llorando, estás sufriendo, Él sufre contigo, Él llora contigo. No es que está ahí, también que aprenda. No. ¿Qué padre le daría a su hijo una piedra cuando le pide un pan? Él es soberano. Él permite que vivamos o muramos. Él usa aún el sufrimiento y las pruebas porque son parte de nuestro crecimiento. Pero yo no quiero quedarme pasivo a que el cáncer triunfe, a que los tumores, los quistes, etcétera, etcétera. Yo quiero que nos paremos en la brecha como ministros y sacerdotes de Dios y oremos por eso. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Ok, vamos a practicarlo. Así es. Si alguien necesita oración por sanidad, levante su mano, vamos a orar. Ok, uno ahí. ¿Alguien más? Ok, la rodilla de Isabel ahí está adentro. Podemos orar de acá. ¿Alguien más? Ok, aquí.
Excelente. ¿Alguien más necesita oración? It's